información de expertos y su visión. Debates y tertulias con pasión y precisión. ¿Quieres aprender? ¿Quieres descubrir? Mundo Monobloque te va a sorprender. Desde la ciencia hasta la práctica real. Este es tu espacio, vamos a empezar. Mundo Monobloque, el saber profesional. Implantes de una pieza, técnica sin igual. Debates, entrevistas, noticias que contar. En este canal, el futuro dental. Buscas herramientas, un Muy buenas a enfoque todos, real, ¿qué aquí tal? encontrarás Bienvenidos forma una vez más a un episodio de Mundo Monobloque. Esta vez un episodio que saldrá en Patreon, ¿vale? Ya sabéis, Patreon es nuestra plataforma de Mundo Monobloque, una plataforma más dedicada a la formación, a cosas interesantes, a ver cirugías, en fin, una serie de contenido más formativo y educativo y no tanto tipo podcast, ¿no? Hoy además tenemos una charla muy interesante en el que vamos a hablar de ácido hialurónico e implantología monobloque, pero no vamos a enfocarlo en la parte estética. Vamos a enfocarlo en el ácido hialurónico conjuntamente con la implantología monobloque, que puede aportar, para qué nos sirve, cómo, cuándo, por qué, etcétera. Va a estar muy interesante. Y para ello tenemos a un doctor de la casa, un doctor con mucha experiencia en el manejo y en el uso del ácido hialurónico. Y sin más dilación, vamos a darle la bienvenida al doctor Manuel Alonso. Muy buenas, doctor Manuel. Muy A ver buenas, si lo Iván, tenemos ¿cómo por estás? aquí. Muy bien, aquí un día más, un día de verano, un día caluroso, pero con muchas ganas de tenerte por aquí en el canal. Bienvenido. Gracias. Es la primera vez que estás con nosotros, pero no será ¿Sí? desde luego la última. Genial, eso espero. Seguro que sí. Además, un doctor como tú que está tanto en redes, yo soy seguidor tuyo, tanto de TikTok como de Instagram. Me encantan tus reels, me encanta tu contenido. Así que Gracias. en ese aspecto muy contento de tenerte en este pequeño proyecto nicho también, ¿no? Ajá. Que es la implantología encima monobloque. Ujú. Y cuando estuvimos hablando, ¿no? Yo sabía que quería hacer un contenido contigo. Y digo, vale, ¿cómo podemos juntar, ¿no? Tu campo de especialidad, cómo es el uso, manejo del ácido hialurónico y el mundo de la implantología monobloque, ¿no? Y la verdad es que fue muy interesante lo que me comentaste, el uso, pero ya no el uso del ácido hialurónico a nivel estético, sino a nivel de mejora de tejidos y de un montón de cosas que hablaremos para la implantología monobloque. Me pareció muy interesante y dije, esto tenemos que grabarlo y tiene que ser contenido para Patreon, ¿no? Fantástico. Entonces, bueno, antes de empezar me gustaría que te nos presentaras un poco a la audiencia y ya le damos paso. ¿Quién es el doctor Manuel Bien. Alonso? Bueno, pues soy un odontólogo que además forma parte de la casa de Microdent. Soy el formador del ámbito de ácido hialurónico de la casa Microdent y me dedico a la odontología tradicional. Hago implantología, hago mucha prótesis, mucha carilla, pero también gran parte de mi actividad clínica, la mitad o incluso un poquito más, está exclusivamente dedicada a la armonización de tejidos blandos con ácido hialurónico, a nivel funcional, a nivel preventivo y a la hora de tratar anomalías en la boca, tejidos blandos intra y peribucales. Ujú. Perfecto. Bueno, entrando en la parte que nos toca hoy, fundamentos del ácido hialurónico, ¿de acuerdo? ¿Qué es exactamente, para aquellos que no lo conozcan, el ácido hialurónico y qué propiedades lo pueden hacer interesante para la implantología? Bueno, el ácido hialurónico es un polisacárido del grupo de los glucosaminoglicanos que lo fabrican los fibroblastos. Todo el mundo tiene fibroblastos en sus tejidos, especialmente en la piel,
y lo que hace ese ácido hialurónico de manera natural es rodearse de moléculas de agua, tiene gran capacidad para atraer moléculas de agua y por lo tanto hidrata los tejidos, mejora la calidad de los mismos y produce un efecto de relleno. Esto en estado natural. Ante cualquier demanda estética, que no es nuestro caso, pero ante cualquier problema funcional, que luego hablaremos de los faldones y en las prótesis implantológicas, discrepancias esqueléticas o incluso salud de tejidos blandos, como puede ser una queilitis en el labio o un herpes simple labial, tienen muchísimas aplicaciones para mejorar esa calidad del tejido y que se encuentre en estado de salud. También en la práctica intrabucal, como por ejemplo en la hipertrofia de papilas, para conseguir cerrar esas troneras, esos triángulos negros que no solo son antiestéticos, sino que también provocan un problema funcional, que es la acumulación de comida, con sus correspondientes caries sucesivas, etcétera, o incluso a la hora de que cicatricen los tejidos, a la hora de abrir un faldón, en una cirugía implantológica, o a la hora de mejorar, pues que un injerto, por ejemplo, de tejido conectivo se integre. Vale, ya vemos que tiene un montón de posibilidades con respecto al campo quirúrgico. Ya ni te digo el estético, que no lo vamos a mencionar hoy, pero en el quirúrgico, ¿no? Y te quiero preguntar, ¿qué tipos de ácidos hialurónicos existen y cuál es el más indicado en este caso para tratamientos quirúrgicos o perimplantarios como los que estamos hablando? Pues mira, por ejemplo, dentro de la gama que tenemos en Microdent, que es una casa coreana que se llama Iwag, tenemos 3 tipos de productos. Los 3 son ácidos hialurónicos de misma composición prácticamente. Lo único que se diferencian es en la reticulación del ácido hialurónico. La reticulación es un proceso de entrelazado que se consigue en el laboratorio para conseguir un producto más duradero y estable, es decir, un producto más denso y más resistente a las agresiones del organismo a la hora de reabsorberlo, ya que nosotros tenemos hialuronidasa endógena que consigue reabsorber este ácido hialurónico. Entonces, dependiendo de lo que queramos tratar, utilizaremos un tipo de ácido hialurónico u otro. No será lo mismo un ácido fuerte para intentar compensar una clase 2 o una clase 3 esquelética y prescindir de esos faldones en implantología que nos harán retención de comida y que comprometerán a la salud del implante, que los que utilizaremos, por ejemplo, a la hora de que un colgajo cicatrice mejor tras una cirugía. Vale, muy interesante. ¿Y cuándo recomendarías utilizar ácido hialurónico en relación a un tratamiento con implantes monobloque? Es decir... Yo lo utilizaría en cualquier fase del tratamiento, pero bueno, yo soy un enamorado de esta sustancia. Mismamente, desde el inicio, desde una planificación con implantología monobloque, que además ahora sabemos que es lo más, ya no solo por la simplicidad a la hora de rehabilitar, sino también por el tema de las estructuras como es el cuello más estrecho, para que la encía selle, para que no haya una contaminación bacteriana, para que la perimplantitis no siga su curso, ¿no? Desde el análisis facial inicial, que es fundamental tener, ya sea con un mock-up o no, en estos casos, ¿qué se debe de planificar el ácido hialurónico? Si nosotros, por ejemplo, tenemos a un paciente tipo clase 3, ¿no? Con una mandíbula adelantada, con un maxilar atrasado, ya sea porque sea su morfología o porque haya habido una reabsorción de los maxilares, nosotros tenemos que planificar un tratamiento con ácido hialurónico para devolver ese soporte a toda la zona del labio superior y poder prescindir de un faldón excesivo hacia vestibular que nos pueda complicar la supervivencia del implante por acumulación de comida. Sabemos que además hoy en día todo lo que no sea en una prótesis completa conexión con el implante, los pónticos deben de ser ovoides. Lo mismo ocurriría en una clase 2 esquelética, un paciente clase 2 donde tengamos una mandíbula retrasada respecto al maxilar superior. Ese paciente va a necesitar una compensación de tejidos tanto en marioneta como en el mentón. Es mejor tratar el tejido blando que hacer una prótesis sobredimensionada y que haya complicaciones luego en el tejido duro. Vale. Eso sería la parte inicial, porque luego yo continuaría en la parte quirúrgica. Yo lo utilizo mucho a la hora de que cicatricen los tejidos blandos de mejor manera. Una de las propiedades, claro, que tiene el ácido hialurónico es la correcta cicatrización de los tejidos, es fundamental. Al igual que se da otro tipo de productos cosméticos en la boca, sabéis, colutorios, cremas, etcétera, para que los tejidos cicatricen mejor después de una cirugía, estos mismos productos se pueden colocar debajo del colgajo o incluso en la zona de la sutura
para que este colgajo, bueno, cicatrice mucho mejor y en un periodo de tiempo mucho más corto y cómodo para el paciente, con menor dolor. Claro, de hecho la siguiente pregunta era justo esa. ¿Cuándo se puede utilizar, no? Si en la fase temprana, planificación, como has dicho antes, en la colocación inmediata o en la posquirúrgica, o en las tres. ¿Cuándo Las recomendarías tú? tres. Y es fundamental hacer una planificación correcta donde incluya este tipo de tratamiento para prescindir de otro tipo de tratamientos ya no tan adecuados en implantología. Es fundamental utilizarlo a la hora del procedimiento quirúrgico para una mejora en el confort del paciente y una cicatrización óptima. Y es fundamental también, incluso en pacientes que se han sometido a varias cirugías, postquirúrgico, para lo mismo, para una correcta cicatrización y un avance mayor de los tejidos blandos y duros, sobre todo blandos, pero duros también. O sea, en la colocación inmediata, por ejemplo, o sea, voy a poner... Tengo un caso de implantes monobloque, lo voy a colocar y en ese caso, cuando realizas la cirugía, podrías añadir ácido hialurónico. Por supuesto, yo lo que hago en estos casos, yo siempre trabajo, a caso de que tengamos un reborde óseo magnífico y que hagamos un implante a través de un punch, que no casi nunca suele ser así, a mí me gusta abrir y ver mucho. Ujú. Eh, Colocamos una serie de implantes monobloque que van a llevar una carga inmediata, que es lo que me has comentado tú, a la hora de cerrar el colgajo en el espacio entre colgajo periósteo puesto y en la unión donde vamos a suturar el colgajo, siempre tiene que llevar ácido hialurónico. Es más, los pacientes lo notan mucho, ya no solo a la hora del dolor y de la medicación que damos, ¿no? Postquirúrgica, sino a nivel confort y a nivel cicatrización. Entonces, en esos casos, yo ya os digo, estoy un enamorado de esta sustancia, ¿eh? Estoy completamente polarizado, pero es una herramienta que yo considero fundamental y un avance. Sí, yo creo que después de este podcast, de esta charla, después de este contenido, muchos doctores abrirán los ojos y se animarán, desde luego, al uso, ¿no? Porque estamos viendo que tiene un montón de beneficios, como estás comentando, ¿no? ¿Tienes algún caso así en mente que recuerdes, que puedas contarnos brevemente? ¿Alguno que has hecho, que tengas a la cabeza y decir, pues mira, para este lo utilicé aquí, lo utilicé allá, mejoramos con eso algo? ¿Tienes alguno en mente? Yo suelo, ya te digo, lo utilizo en prácticamente todos mis casos clínicos, entonces me podrían venir a la mente muchos casos. Yo lo que siempre hago ante un paciente de implantología, en este caso, es primero hacer un análisis no solo intrabucal, sino también facial. Esto los odontólogos lo tenemos muy metido dentro de la cabeza porque, bueno, estudiamos muchos años, aparte de luego la formación de posgrado de cabeza y cuello, ¿no? Del tema maxilares y de su repercusión en los tejidos blandos. Entonces, aparte de colocar el implante, ya sea con un mock-up o no, si es un caso sencillo, previo, para conseguir la correcta colocación del implante en su posición tridimensional y que no nos ha dado un implante vestibularizado, ¿no? Para que la inserción no sea correcta, evalúo los tejidos blandos. ¿Para qué? Para luego hacer una prótesis que sea lo más adecuado para la salud tisular, gingival y ósea. El resto, que no suplimos con ese faldón ficticio, lo suplo con ácido hialurónico. Entonces, ahí entramos. ¿Qué utilizo ahí? Pues dependiendo de la zona. No es lo mismo tratar un labio superior para intentar conseguir una sonrisa armónica, que se vea el arco, ¿no?, de la prótesis de manera uniforme y la parte correcta, que no tenga sonrisa gingival y se nos exponga la zona de la encía que no puede quedar tan perfecta. Ahí podemos utilizar un ácido hialurónico medianamente reticulado, como puede ser IWAF Volum. Si, por ejemplo, necesitamos proyectar un montón o una fosa piriforme para corregir cualquier otro tipo de patología, utilizaremos un hialurónico de mayor densidad, como puede ser IWAF 720. Mientras que luego, en todo lo intrabucal, cicatrización de tejidos blandos, en contacto con el colgajo, en contacto con la sutura, yo siempre utilizo ácidos hialurónicos de poca densidad para beneficiarnos de ese poder cicatrizante, pero que no nos dé ni volúmenes ni que no se llegue a reabsorber del todo, porque lo que queremos es aprovechar el efecto cicatrizante, pero no que no se nos reabsorba. Entonces utilizamos un ácido, yo siempre utilizo IWAF Classic, un ácido poco reticulado que nos va a durar durante unos meses hasta que se complete el periodo de cicatrización. 2-3 meses, ¿no? Aproximadamente. Sí, bueno, siempre queda un poquito más. O sea, el ácido hialurónico nunca se llega a reabsorber por completo, tiene una huella estética, ¿no?
se considera así una huella estética o una huella funcional, pero bueno, en este caso sería estético porque sería un volumen en la zona donde lo hemos aplicado. Siempre se puede retirar con hialuronidasa, que es una enzima que nos lo destruye, pero no nos tiene por qué importar en una herida. Es más, que de cierto volumen en un reborde alveolar incluso nos puede venir bien para evitar hundimientos e incluso evitar futuros injertos de conectivo, ¿no? O que no sean tan frecuentes. Claro. Porque de los 3 tipos de ácido que has comentado, ¿cuál es el que utilizas más? ¿O depende del caso? ¿O siempre, mira, Ya os me digo, gusta más depende del este? caso. Todo lo que sea intrabucal, cicatrización de tejidos en implantología, Classic. Clásico. Todo lo que sean estructuras de soporte, 720. Y todo lo que sean tejidos, mucosas de transición, como puede ser el bermellón labial, una queilitis, herpes labial recidivante, boqueras, que nos imposibilite que el paciente pueda abrir y estirar la boca de una manera adecuada, pues para introducir un escáner, una cubeta o lo que sea. Ahí utilizo volumen. Entonces, bueno, vale. Muy bien, vamos a entrar con el bloque de tips, técnicas, manejo, etcétera. ¿Cómo debe aplicarse? Te voy a preguntar, ¿cómo debe aplicarse correctamente? O sea, ahora nos escuchan. Ay, me ha gustado mucho, me ha llamado la atención, me quiero buscar un caso, poder aplicarlo. Entonces, ¿cómo debe aplicarse correctamente el ácido hialurónico y en el entorno quirúrgico perimplantario? O sea, ¿cómo empezarían? ¿Cómo empezaríamos? Bueno, primero tienes que tener los 3 tipos de ácido hialurónico en clínica y es importante tener estocaje para que desde un inicio puedas utilizarlos si se te da el caso, ¿no? Y primero tienes que empezar a implementarlo y a visualizarlo desde un primer momento, como una parte del tratamiento porque es un complemento de un tratamiento odontológico. Es así. Entonces, al igual que hay otro tipo de sustancias en el mercado que se utilizan para la cicatrización de tejidos blandos, ya no solo inyectables, sino pomadas, ungüentos, colutorios, ¿no? Que todas las casas comerciales que vienen a traerlos a la clínica, se puede utilizar el ácido hialurónico para la cicatrización de los mismos. O sea, tú, cuando sea la hora de suturar, tienes el Castro Viejo, la sutura, la Satson y tu vial de ácido hialurónico para utilizar en esa herida y poder dejar una capita entre colgajo y hueso y una vez suturado, introducirlo entre las suturas, bebiendo toda la zona para una correcta cicatrización del tejido. ¿Qué se puede hacer también? Regeneración ósea. ¿Cuántas veces tenemos que hacer regeneración ósea en un tratamiento de implantología? Muchísimas, ¿no? En biomateriales no tan avanzados como el vuestro, como Auma, por ejemplo, los senoinjertos, que también comercializáis y que yo uso también, combino ambos. Ese senoinjerto hay muchas personas que lo mezclan con plasma, con sangre del propio paciente, con suero. Incluso se puede utilizar ácido hialurónico para mejorar la cicatrización, para que esa generación de tejido óseo sea más rápida y también para que el manejo sea mejor, porque forma una especie de croquetilla que es mucho más manejable cuando estás intrabucal. O sea, juntas, por ejemplo, el auma con el ácido. El auma no, el no. senoinjerto, el hueso particulado. Vale, el hueso vale. particulado. Dependiendo del caso, utilizo un auma, que sabemos que no hace falta membrana, y en otro tipo de casos sí que voy con la membrana, las chinchetas y el hueso. Entonces, ese hueso lo mezclo con ácido hialurónico. Vale, perfecto. ¿Y recomiendas algún tipo de técnica específica de infiltración o...? Las técnicas dependen tanto de lo que queramos tratar. Todo lo que tengamos que dar soporte, a mí me gusta colocarlo encima del hueso para poder dar soporte, es decir, elevar músculo, piel y grasa. Evidentemente hay zonas que no va a ser posible porque no tenemos hueso debajo, como puede ser un labio, como puede ser labio rosa o labio blanco, ¿no? En una clase 3 esquelética. Depende muchísimo del... Podía hablar de técnicas horas y horas. Vale. ¿Qué te iba a decir más? ¿Cada cuánto se debe aplicar o reforzar? ¿Tiene algún efecto acumulativo? Tiene efecto acumulativo. Es más, aproximadamente el 30% del ácido hialurónico que inyectamos no se llega a reabsorber nunca del tejido, si no lo quitamos con la hialuronidasa, ¿no? Que únicamente se utiliza pues, para complicaciones, etcétera. Por lo tanto, en un tejido, no es lo mismo una cicatrización de un tejido blando en un tratamiento con implantología, que lo que buscamos es que el tejido cure
en mejores condiciones y de manera más temprana que una compensación de volúmenes de toda esta zona para evitar faldones. En este tipo de casos, en los últimos, para evitar faldones, yo os diría que habría que reaplicarlo en torno al año, año y medio, pero no con la misma cantidad de producto, porque probablemente el paciente no esté igual que cuando vino, ya que existe una huella, ya que existe es acumulativo. Por lo tanto, con menos producto conseguiremos cada vez resultados mejores y más duraderos. Qué bueno. ¿Y para cuánto da, por así decirlo, un vial? Porque normalmente van en viales de Sí, un vial contiene 1 mililitro de ácido un mililitro. hialurónico. 1 mililitro, por ejemplo, suele ser el tratamiento ideal pues, para tratar una queilitis en un labio, cualquier tipo de patología en el labio, ¿no? Y también es lo que os soluciona para tratar los tejidos intrabucales en una cirugía, lo que os comentaba, debajo del colgajo, suturas, etcétera. Incluso os va a sobrar producto. Ese producto lo guardáis en la nevera con el nombre del paciente, Y aguanta. un máximo de mes y medio. Y si tenéis que hacer una segunda fase, un injerto posterior, una papila, lo podéis seguir utilizando en el mismo paciente. En los tejidos blandos peribucales, tipo fosas piriformes, mentón, ya nos tenemos que ir habitualmente a 2-3 viales. Son superficies más amplias, donde queremos unas proyecciones mayores para conseguir una sonrisa armónica y necesitamos cantidades más amplias. Vale. Otra pregunta, que también la gente tiene muchos errores, muchos mitos, ¿no? Por eso te digo, ¿qué errores o mitos crees que hay en torno al uso del ácido en implantología? Bueno, creo que hay muchos implantólogos que esto no lo han introducido aún porque lo consideran, lo han leído en redes sociales como si fuese una cosa estética, frívola, eh, pija, ¿no? Y puede serlo o no. Me refiero, no es lo mismo que un médico estético te coloque un tratamiento enfocado en embellecerte a que un odontólogo te coloque un tratamiento para mejorar la sonrisa y sus tejidos. Me refiero, creo que hay que salir un poquito de lo que es la odontología tradicional, donde se buscaban los dientes funcionales y el diente, a conseguir una sonrisa funcional, duradera, predecible y con unos tejidos blandos que lo acompañen, porque la sonrisa es la carta de presentación, es el centro, pero no solo es esto, es el envoltorio también. Claro. Entonces, no es una cosa frívola, es una cosa donde los tratamientos te van a quedar fantástico, vas a tener un plus, te van a ver mucho más delicado, en un perfil mucho más competitivo y actualizado. Y bueno, todo esto, claro, la voz se corre y tienes otro tipo de paciente y otro tipo de práctica clínica. Al igual que antiguamente se colocaban diente endodonciado, diente coronado, ¿no? ¿No suena esta frase? Pues Sí. ahora existen incrustaciones de silicato, endocrown, sin necesidad de tallar el diente. O sea, esto está en constante evolución. La implantología monobloque, que era antigua, ha vuelto porque se ha visto que los principios, dentro de los principios básicos de la implantología, lo que queremos es un cuellito transepitelial hacia adentro, para el correcto sellado, Claro. queremos que no haya interfaces, que no haya gaps, porque incluso en los gaps más pequeños hay bacterias aún más pequeñas que provocan una reacción inflamatoria y por lo tanto perimplantitis. Pues pasa igual con el ácido hialurónico. Siempre lo digo, cada vez están haciendo implantes multibloque, bifásicos, más parecidos a lo que es un monobloque. Pues para eso utilizo un monobloque, ¿no? Es que ya me contarás colocar un implante con un transepitelial un poquito más estrecho, creando el platform switching, para luego terminar. O sea, es estrato, 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 cuando ya tienes un implante que lo tienes, ¿no? Sí, como otras marcas que pone implantes con muy poco espacio, cero gaps. Bueno, tú quieres un cero gap, pon tu monobloque, eso sí que es cero gap. El único monobloque, o sea, el único cero gap es el monobloque. Es el monobloque, En exactamente. un T-Base de la propia casa comercial siempre hay un pequeño gap y siempre hay alguna bacteria más pequeña que provoca una inflamación en el tejido circundante. Muy bien. Y siguiendo con esto, ¿es accesible y fácil integrar en el día a día el uso clínico del ácido o crees que necesitan los odontólogos también cierta formación y demás? Es fundamental recibir cierta formación, no solo por el correcto manejo del ácido hialurónico, que por cierto tenemos cursos en Microdent de esto, donde lo impartimos, no solo por el uso correcto, sino por también la tipología, la aguja, qué producto utilizar, cómo colocar el bisel, cuánto tiempo hay que conservarlo,
cómo se inyecta según las estructuras, qué angulación y sobre todo cómo a mí me parece fundamental saber actuar ante cualquier tipo de efecto adverso. ¿Mm? Claro. El ácido hialurónico es una sustancia que es densa. Si existe el riesgo de inyectarlo en un vaso sanguíneo, ¿no? Que provoque por una isquemia, un taponamiento y por lo tanto una futura necrosis. Entonces, antes de utilizar nada de esto, que no sean cosas muy sencillas como por ejemplo colocarlo debajo de un colgajo, que yo creo que necesita formación para eso, yo me formaría un poquito para actuar de manera segura y satisfactoria. ¿Habláis en tus cursos, en los cursos que organiza Microdent contigo, también del uso del ácido en implantología, no solo a nivel estético? Sí, por supuesto. Nosotros no hacemos estética, hacemos siempre tratamiento de tejidos blandos en nuestra zona de actuación y compensación de volúmenes. En esos casos siempre enseño a hacer un análisis facial para ver qué va a necesitar el paciente, sea con, sin prótesis, faldón, no faldón, etcétera, y hablamos de ácido hialurónico intrabucal. Luego, como estamos en Cuchipandi 2 días completos muy intensos de ácido hialurónico, dependiendo un poco de lo que el doctor le interese más hacer, pues nos enfocamos por un lado, nos enfocamos por el otro. Resolvemos más dudas de un lado o de otro. No es lo mismo un curso completo de ortodoncistas, que a lo mejor lo que buscan es clases esqueléticas, otro tipo de patologías o de anomalías, que lo que puede buscar un implantólogo. Como son cursos que no son muy grandes, siempre suele estar todo muy personalizado. Claro, y ¿sabes las fechas de los próximos cursos? Así les hacemos publicidad. Sí, tenemos cursos de 2 módulos. Es un curso modular. Tenemos un módulo de iniciación donde pueden ir personas que no hayan hecho el curso previamente o que a lo mejor vengan de otras técnicas un poquito más antiguas o no con tanto campo de aplicación. Y actualmente tenemos curso en Barcelona. ¿Eh? Ujú. Hemos hecho ya Córdoba, este año Lugo, Madrid, etcétera. Luego tenemos el curso avanzado. Normalmente los doctores suelen salir bastante maravillados y es descubrir un mundo nuevo con muchos campos de aplicación. Entonces el módulo avanzado está destinado a darle un repaso, aprender tips y técnicas nuevas, porque si no en 48 horas sería imposible darlo todo en una formación inicial y hacer y tratar casos complejos, casos realmente complejos. Por lo tanto, a nivel práctico es muy chulo el curso avanzado. Este año tenemos en Málaga, tenemos en Madrid, tenemos en Barcelona y no sé si se me queda alguno. Vale. ¿Y qué más te iba a preguntar? Ok, ¿qué le dirías a un doctor que nunca lo ha probado? Que lo prueben, que abra los ojos, que confíe en el progreso, que ya no es diente coronado, diente endodonciado, diente coronado, es diente incrustado como mucho, ¿no? Y que la implantología está tirando al monobloque, está tirando al pilar transepitelial y el manejo de tejidos blandos está cambiando y mucho. Y dentro de ello, una herramienta fundamental es el ácido hialurónico. Muy bien. Pues vamos ya con el apartado casi de cierre. Muy bien. ¿Cuál sería tu consejo final para quienes quieran empezar a integrar el ácido hialurónico en sus cirugías con monobloque? Mira, yo me iniciaría al menos comprando Classic y con su aguja de 30G, no la de 27, a que lo probéis en regeneraciones junto con el seno injerto en cantidades no muy extensas y debajo de los flaps, debajo de los colgajos y entre las suturas, una vez esté suturado. Y analizaría, o a lo mejor citaría al paciente antes de los 15 días o cuando consideren retirar la sutura, para que veáis las diferencias entre la colocación y no colocación de este producto a la hora de cicatrizar. ¿Vale? Es- A partir de ahí, supongo que acabaréis enamorados del producto y será una herramienta fundamental. El paciente tendrá boqueras que querráis solucionar, el paciente tendrá una queilitis con sangrado espontáneo en el labio que tendréis que tratar, porque cuando hay que tratar una boca hay que estirar los tejidos blandos. Entonces, en ese punto, os hacéis una formación para saber tratarlo. Y a partir de ahí vais a descubrir un mundo completamente nuevo. Genial. ¿Y qué papel crees que va a tener en los próximos años en implantología este tipo Bueno, yo creo que esto ahora mismo se está iniciando, pero las nuevas generaciones de, ya no solo de implantólogos, de odontólogos, tienen el ácido hialurónico
muy presente. O sea, esto es una cosa que no va a desaparecer y que cada vez va a ir a más y va a estar integrada en todo tipo de tratamientos. Es como el escáner intraoral cuando apareció lo tenían 4 gatos, Mm. ahora ¿quién no tiene escáner? Es una cosa rara, ¿no? Pues lo mismo va a pasar con el ácido hialurónico, entonces renovarse o morir, ¿no? Dice el dicho. Totalmente. Y bueno, ¿y dónde podemos ver más información tuya, contactarte o más información para tus cursos? Pues mira, o en el Instagram o en la web de Microdent, o si no, yo tengo un Instagram que es dralonso, sin la primera O, dralonso, donde publicamos todas las fechas de las formaciones, fotos de los grupos, vídeos, qué es lo que hacemos, qué no, y sobre todo multitud de casos clínicos, tanto de odontología, implantología, prótesis, etcétera, monobloque y transficería también, como peribucal, conversación de tejidos blandos, tratamiento de keilitis. Entonces yo uso mucho Instagram. No Ujú. tengo página web. A día de hoy, yo creo que con las No, redes sociales claro, se soy utilizan generación más Z. que esa típica web antigua. Eso ya queda un poco más No, obsoleto. Creo que nadie casposo, como mira. se dice ahora, ¿no? Sí, Casposo. eso es. Eso es. Ahora lo que funciona y lo que es de rápido acceso y de scroll son las redes sociales. Entonces, Instagram sobre Por todo. supuesto. Y Ahí ya puedes- aprovecho que te tengo aquí y estamos en directo también para invitarte a partir, bueno, nuestra audiencia lo sabe, los Meet son el tipo de formación que hacemos de introducción a la implantología monobloque. Estoy seguro que me encantaría invitarte a algún Meet para Por que supuesto. formaras parte con nuestros odontólogos referenciales de implantología monobloque, pero que algún día te vinieras a algún Meet a hablar también, añadir obviamente tu conocimiento sobre el ácido hialurónico. Contar con ello. Así que me encantaría. Te dejo que te despidas de la audiencia, unas últimas palabras y bueno, Gracias. Nada, que muchísimas gracias, Iván, por contar conmigo y por darme esta oportunidad. Y nada, a tope con vosotros, con esta gran familia Microdent, que ya llevo con vosotros creo que 5 años, dando caña con este maravilloso mundo del ácido hialurónico. Y a todos por escucharme. Espero que os animéis, que os introduzcáis en el mundo y que aquí hay que adaptarse. Dentro de 5 años saldrá otra cosa en cualquier especialidad de la odontología y nos tendremos que adaptar porque si no nos vamos a quedar atrás. Animaros. por supuesto. Si estás trabajando, ahora les digo yo, si estás trabajando con implantes monobloque y aún no estás aprovechando el potencial del ácido hialurónico, aprovecha, puede que estés dejando pasar una oportunidad muy buena, es una herramienta muy poderosa que ayuda a mejorar resultados clínicos. Así que, y si te gustaría saber más, investiga, pregunta, pruébalo, participa, aquí estamos para darte más información y si no, te invito de verdad a que contactes con el doctor Alonso o con nuestro equipo. Pues bueno, doctor Alonso, muchísimas gracias y nos Gracias a vemos a la ti. próxima. Esta es tu casa, nos vemos a la próxima, ¿eh? Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. A ver. Muy bien, No, ¿no? estás en directo, no hemos colgado. Espera. ¡Hala! Un segundito. Voy a poner. Un segundito.